Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las tecnologías de información y comunicación, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Social, Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos acompañan Jefferson Rodríguez Nájera y Cinia Fernández Vargas de la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAJ, del Poder Judicial, para conversar sobre un proyecto muy interesante que se encuentran realizando relacionado con la generación de datos con enfoque de género y diversidad en el Poder Judicial y la importancia que esto tiene para la población. Don Jefferson es administrador público de la Universidad de Costa Rica, es profesional del Programa de Participación Ciudadana de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAJ, del Poder Judicial, encargado de temas de datos abiertos y justicia abierta. Además, es docente de la Universidad de Costa Rica, especialista en proyectos, política pública y en presupuestos públicos. Es además investigador de la Escuela de Administración Pública. Por su parte, doña Cinia es licenciada y máster en Trabajo Social con énfasis en investigación, igual de la Universidad de Costa Rica. Egresada del doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la misma universidad. Labora en el Poder Judicial desde el 1994. Dentro del Poder Judicial estuvo 13 años en toda la parte de cargo de reclutamiento y selección de profesionales en derecho, aspirantes a ocupar puestos en propiedad de la judicatura. Y del 2007 a la fecha, labora en la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia. Ha realizado múltiples investigaciones en las materias de interés de la Secretaría y desde la conformación de la Subcomisión de No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, por acuerdo de Corte Plena en el 2009, ha estado a cargo de la coordinación. Buenas tardes, Cinia y Jefferson, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Café Digital. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Nada más esa aclaración de que yo trabajo en la Secretaría Técnica de Género y con la CONAMAJ pues tenemos una cooperación, digamos una colaboración en relación a este proyecto que nos convoca hoy acá. Perfecto, perfecto. Y justamente para arrancar de ese tema, tal vez, don Jefferson, yo sé que ya había estado por acá en otro programa, pero tal vez para la gente que nos está escuchando el día de hoy, ¿qué es CONAMAJ? Tal vez para entrar un poquito el tema, ¿qué es CONAMAJ y qué es, si nos puedes tal vez contar un poco sobre el trabajo que hacen ustedes en general y sobre este nuevo proyecto que se encuentran desarrollando, que es lo que nos trae el día de hoy a este Café Digital? Claro, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio, ¿verdad? Para poder conversar sobre estos proyectos, bueno, que son muy importantes, de una gran relevancia y principalmente de un gran impacto y máxime en esta colaboración que tenemos y en este impulso desde la Secretaría y también desde CONAMAJ para realizar este proyecto que les vamos a comentar pues adelante. Bueno, para iniciar, la CONAMAJ es la Comisión Nacional para el... Me parece que se nos congeló. Sí, parece. Ahora, está por ahí. Sí, ya, listo. Sí. Ya estás de vuelta. Nos estabas empezando a comentar de CONAMAJ. Qué pena, está un poco inestable la red acá en la oficina. Pero bueno, la CONAMAJ es una comisión, es la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, es una comisión interinstitucional, digamos que reside en el Poder Judicial, pero que está compuesta por diversas instituciones que tienen que ver, su labor está relacionada con pues el sector justicia. En este caso, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la Procuraduría, todo el Poder Judicial como tal, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Justicia, entre otras instituciones, bueno, que de una manera interinstitucional, pues se articulan diversos proyectos en pro de mejorar todo lo que son los servicios de justicia. Entonces,
en este sentido, ¿verdad? De mejorar y de seguir mejorando los temas de justicia, pues nos encargamos específicamente de la coordinación y pues la rectoría de algunas de las políticas de acá del Poder Judicial. Una de ellas es la política de justicia abierta, que se compone o que se trabaja a partir de tres principios: el principio de participación, el principio de colaboración y el principio de transparencia. A partir de este principio de transparencia es que desarrollamos diversas iniciativas que están relacionadas pues, muchísimo con las tecnologías de la información y de la comunicación, principalmente en lo que está relacionado con el tema de datos. Y es a partir de esta preocupación y también de este trabajo que hemos estado realizando en temas de datos abiertos, de producción de datos, pues, y de todo el ecosistema, ¿verdad?, de datos que existe en el Poder Judicial, pues que tenemos un proyecto conjunto con la subcomisión que lidera doña Cinia, con el fin de recolectar datos de las poblaciones LGBTIQA+. Un tema sumamente importante, pues que nos ha unido no solamente a la subcomisión y a CONAMAC, sino a otra gran diversidad de instituciones, ¿verdad? Y de órganos del Poder Judicial. Yo quisiera, bueno, a partir de esto también, bueno, pedirle a doña Cinia si también ella nos puede contar un poco qué hace la Secretaría, ¿verdad? Y la subcomisión, y por qué es que estamos realizando esta colaboración conjunta, que creo que es muy importante, además de todo lo que hacemos en CONAMAC. Claro, doña Cinia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jefferson. Sí, efectivamente, bueno, también voy a hacerles un contexto, ¿verdad?, de lo que es la Secretaría Técnica de Género y las acciones que desarrollamos. El Poder Judicial tiene desde el año 2001 una comisión institucional para la igualdad de género. Formó esta secretaría donde yo trabajo desde el 2003. Y en el 2005 el Poder Judicial, la Corte Plena, aprobó una política institucional de igualdad de género. Entonces, dentro del marco de trabajo de la Secretaría, que es el órgano técnico asesor, digamos, que ejecuta todas las políticas institucionales en esta materia, y se han venido conformando varias líneas de trabajo y que se le han encomendado a la Secretaría. En el 2008, la Corte Plena aprobó un documento que se llama Reglas de Acceso a la Justicia para Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad. Y dentro del listado, digamos, de poblaciones que en aquel momento pues, se consideraron importantes o sobre los que se estaban trabajando, estaban las personas indígenas, personas con discapacidad, adultas mayores, privadas de libertad, niños, niñas y adolescentes, etc. En el 2009, una organización no gubernamental le pide a la Corte Plena, o más bien, digamos, reta de alguna forma a la Corte Plena preguntándole que qué hace el Poder Judicial con respecto a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y le pide pues que hice la bandera de la diversidad en la Plaza de la Justicia. A lo primero no accede la Corte Plena, ¿verdad? Esa es la bandera de la diversidad, pero sí toma un acuerdo en términos de conformar una subcomisión que aborde cuáles son los obstáculos que para el acceso a la justicia tiene la población de la comunidad LGBTIQ+, al mismo nivel, digamos, que están las otras subcomisiones o áreas de trabajo que hablan de obstáculos para el acceso a la justicia de personas con discapacidad, indígenas y, bueno, y todas las que ya se habían aprobado. Siendo un documento que fue aprobado por la Corte Plena, pues cuando eso sucede en nuestra institución, esos documentos son de carácter obligatorio, ¿verdad? Incluso estas políticas que estaba Jefferson mencionando, como la de justicia abierta, son de carácter obligatorio para todos los ámbitos que conforman nuestra institución. Entonces, desde ese año, en el 2009, la Corte Plena acuerda conformar este grupo de trabajo, ¿verdad?, que identifique estos obstáculos para el acceso a la justicia y le encomienda a la Secretaría Técnica de Género y dentro de la Secretaría a mi persona, que soy quien he estado a cargo de este trabajo durante todos estos años, pues que empecemos un trabajo sistemático para no solamente colocar, digamos, el tema en visibilizarlo, digamos, en el ambiente institucional, porque muchas veces lo hemos hablado cuando damos estas capacitaciones. Muchas veces las personas funcionarias judiciales pueden tener mucha empatía, digamos, cuando yo hablo de obstáculos para el acceso a la justicia de personas con discapacidad o de niñas y niños o de adultos mayores o indígenas, etcétera, pero la población de la comunidad LGBTIQ+ no necesariamente genera las mismas empatías, ¿verdad?, sino que más bien
puede persistir, y de hecho persisten en nuestra cultura institucional, pues todavía muchos obstáculos, prejuicios, estereotipos con relación a esta población. Entonces, le decía que desde 2009 la Secretaría ha asumido la coordinación, lo ha hecho en conjunto con magistrados o magistradas que la Corte ha designado para los efectos. En este momento, el magistrado Jorge Olazo es quien, junto con la Secretaría y conmigo, pues coordinamos esta subcomisión, que hemos hecho pues una gran cantidad de acciones, digamos, de orden, de información, de divulgación. Hay una política institucional de no discriminación que se llama, que aprobó la Corte Plena en el 2011. Y dentro de las muchas cosas que hemos hecho, ¿verdad?, para poder avanzar en esta visibilización de los problemas y obstáculos que tiene la población, en el 2008 solicitamos al Departamento de Estadística y al Departamento de Tecnología e Información que empezáramos a pensar en incluir en los sistemas de gestión del Poder Judicial variables que pudiesen identificar la identidad de género y la orientación sexual de las personas usuarias. ¿Esto por qué razón? Porque al Poder Judicial y a otras instituciones del Estado costarricense, los organismos internacionales, llámese la ONU, la OEA o la Cancillería, muchas veces nos piden reportes periódicos sobre cumplimiento de los compromisos, ¿verdad?, que el Poder Judicial y el país han asumido cuando han suscrito convenciones internacionales de derechos humanos. Y nos piden muchas veces, ¿verdad?, cuántas personas usuarias son de la comunidad LGBT, cuántas personas usuarias son indígenas, etcétera, ¿verdad? Y entonces, si bien es cierto, el Poder Judicial costarricense, comparado con muchos otros de Iberoamérica, tiene una muy robusta registro de datos, sin lugar a dudas, también hace falta empezar a afinar, digamos, muchísimo más esos datos para poder tener mayores elementos que nos permitan identificar quiénes son las personas usuarias. En el 2008 obtuvimos la venia del Consejo Superior, que es el órgano de mayor rango a nivel institucional administrativo, para que este trabajo empezáramos a hacerlo. Sin embargo, no pudimos concretarlo en ese momento porque también el Poder Judicial estaba viviendo un cambio, digamos, en los sistemas de gestión institucional. Y luego, bueno, ya nos topamos con esta otra iniciativa donde ahora Jefferson puede enfocarse más, donde la CONAMAC, con el tema de los datos abiertos, también es convocada y nos invita a la subcomisión a participar en un seminario donde se está abordando el tema de datos abiertos y población LGBTIQ+. Entonces, digamos que allí retomamos ese trabajo que se había venido haciendo y bueno, y en esas estamos. Claro. Ha sido todo un proceso, bueno, y Jefferson, si nos puedes contar un poco de cómo es este proceso de... Ahorita, a lo que yo entiendo que ustedes me habían comentado, están como en un proceso piloto de recolección de datos. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo es? Claro. Bueno, al momento, como ahora bien nos introducía doña Cinia, el proyecto se enfoca en identificar alguna serie de variables, ¿verdad? Unas variables que fueron construidas con representantes de las diferentes, con representantes de diferentes organizaciones activistas por los derechos de las personas LGBTIQA+. Entonces, necesitábamos, digamos, o nos empezamos a cuestionar, bueno, qué tipo de variables necesitábamos incluir en los diferentes sistemas de información judicial, ¿verdad? Que fueran pertinentes, ¿verdad? Para los diferentes temas y temáticas y para los diferentes procesos y trámites que se realizan a nivel institucional, pero también, que fueran respetuosos y un proceso sumamente respetuoso y cuidado, ¿verdad? Para las poblaciones y también, digamos, en este tema de las preguntas. Bueno, ¿y por qué es que llegamos acá o por qué es que nos estamos cuestionando todo esto? Bueno, decía doña Cinia que en el 2018 se dio esa declaratoria de interés institucional, ¿verdad? De que pudiéramos recolectar estas variables. En el 2021 hay un proyecto de cooperación de Países Bajos a través de la coordinación de una organización que se llama IVOS, que nos invitan a un seminario en el cual, pues era un seminario, efectivamente, el tema de datos abiertos, de cómo se veían y cómo estaba el panorama de datos y de datos abiertos, es decir, de acceso a la información específicamente de las poblaciones, tanto a nivel institucional como para acceso de las propias personas, digamos, de las poblaciones.
Y nos dimos cuenta a partir de un estudio diagnóstico que realiza la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, que de todo, digamos, de todo Centroamérica, que fue los diferentes países que fueron objeto, digamos, de esta investigación, Costa Rica es uno de los países en donde cuesta más acceder a esta información, y cuando vos intentás acceder te das cuenta que es que no existe, que es que nunca se pregunta. Entonces, ¿cuál es el requisito o el principio básico para, por ejemplo, tener datos abiertos, tener, por ejemplo, análisis de datos o política pública basada en evidencia? Bueno, que los sistemas de recolección de datos capten la información que necesitamos. Y se identifica una brecha muy importante, porque acá específicamente pues, no se estaba haciendo nada en el tema, no habían iniciativas para recolectar, habían algunas iniciativas muy incipientes por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos que no se habían llegado a concretar. Y pues en ese momento nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que necesitamos para echar esto a andar, por lo menos acá dentro de la institución? Y en conjunto, bueno, la subcomisión y CONAMAC liderando el proceso, en conjunto con la Defensa Pública, el Ministerio Público, la Dirección de Tecnologías de Información, la Dirección de Planificación, el subproceso de estadística, empezamos a definir un proyecto, una hoja de ruta para hacer un plan piloto. Y es que efectivamente estamos en ese proceso, ¿verdad? En donde ya pasamos por todo una etapa de planificación de un plan piloto, de una hoja de ruta, ¿verdad? Con una serie de pasos que seguir para, primero, identificar cuáles variables podíamos meter dentro de los sistemas de información del Poder Judicial, porque, por ejemplo, pues temas, voy a poner, digamos, temas de ejemplo, pero un tema a nivel de salud, pues no es parte de la naturaleza del Poder Judicial, ¿por qué preguntarlo, por ejemplo? Pero sí un tema a nivel general de identidad y de identidades, de sexualidad y de las diferentes, digamos, orientaciones a nivel sexual. Entonces, construimos esta hoja de ruta, una hoja de ruta que fue construida bajo el principio de la colaboración y de la participación, en donde pues, se llamó a diferentes organizaciones y representantes de estas organizaciones para que participaran del proceso, ¿verdad? Y pues ya tenemos, por dicha, aprobadas una serie de variables que son sujetas a ser incluidas dentro de los sistemas de información del Poder Judicial. Esto, digamos, posterior a la aplicación de un plan piloto, en donde ¿qué es lo que viene en el plan piloto? Bueno, ¿cómo hacemos estas preguntas a las personas usuarias? ¿Qué tipo de preguntas se le hacen? Porque estamos hablando de preguntar por la orientación sexual de una persona o por la identidad de género de una persona cuando vos llegás a hacer un trámite judicial. Y esto es una pregunta pues, que se le va a realizar a todas las personas que llegan y que se van a presentar, ¿verdad?, a un despacho o a una ventanilla, ¿verdad?, y que van a ser atendidas por una persona funcionaria. Entonces, bueno, ¿cómo se pregunta? ¿Cuáles retos hay en todo esto? Bueno, y eso ha sido muy importante. Una de las características principales de este proceso es esa situación participativa. Pero sí, en este momento estamos en esa etapa. Claro, y es complicado porque no solo es qué preguntar, sino también cómo preguntarlo, ¿verdad? Doña Cinia, y en este sentido, digamos, ¿en qué proceso de este proyecto, en qué momento de esta hoja de rutas que se encuentra actualmente el proyecto? ¿Ya están recolectando datos en un proceso piloto o eso está más adelante? ¿Por dónde van, digamos? Bueno, eso está más adelante, digamos, ya el proyecto piloto está avalado. Recordemos que nuestra institución también es una institución que debe cumplir ciertos requerimientos para poder, digamos, llevar a la práctica este tipo de proyectos, ¿verdad? Nosotras no es solamente que tengamos el interés, sino también que tenemos que convencer a los órganos decisores de mayor jerarquía de que es relevante. Incluso con este proceso nuestro,
Y con esto le quiero poner un ejemplo. Digamos, la Secretaría de Género desde hace muchísimos años viene trabajando con su proceso de estadística para identificar variables muy, muy básicas, el sexo, la edad y el estado civil, por ejemplo, de las personas usuarias. ¿Por qué razón? Porque nos hemos dado cuenta que cuando yo tengo datos en bruto, por decirlo así, ¿verdad?, no me da la información suficiente que nos permita tomar algunas decisiones. En el caso particular de la Secretaría, por ejemplo, donde nuestro, digamos, tema fundamental en la historia de nuestra oficina ha sido los delitos sexuales contra mujeres o contra personas menores de edad, las solicitudes de medidas de protección en violencia doméstica o pensiones alimentarias, por ejemplo, podíamos tener en bruto el número de solicitudes de medidas de protección, pero no sabíamos quién pedía las medidas de protección, qué rango de edad tenían esas personas, contra quién se solicitaban las medidas de protección, qué edad, por ejemplo, tienen las víctimas de delitos sexuales o qué rangos de edades, cuántas de esas personas eran mujeres, cuántos ofensores son hombres o mujeres, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ponerte un ejemplo, esos son los datos, digamos, más básicos, ¿verdad? Y el Poder Judicial ha llevado bastantes años con un trabajo muy exhaustivo en su proceso de estadística, pero a la postre, digamos, a este momento nosotras podemos decir que solicitan pues, medidas de protección, digamos un 90% de mujeres, las personas demandadas por medidas de protección son varones, o en pensiones alimentarias tenemos un tablero que es amplísimo, que nos permite ver cuántas son las personas que piden pensión alimentaria, cuántas de ellas son mujeres, contra cuántos hombres o mujeres se solicita la pensión, y también tener un dato sobre el monto, ¿verdad? Porque ahí es donde nos damos cuenta que la existencia de los datos es tan fundamental, ¿verdad? Porque habíamos visto, por ejemplo, en pensiones alimentarias, que muchas veces en los periódicos de circulación nacional salían datos diciendo que las pensiones que se imponían a los deudores eran de 1 millón. Y cuando usted ya pudo, ¿verdad?, sistematizar toda esa información, nos damos cuenta que la pensión promedio en este país no alcanza los 200,000 colones. ¿Verdad? Entonces, definitivamente, en esta línea, con estas poblaciones, también es muy relevante para nosotras como institución tener esos datos. ¿Por qué razón también? Porque, por ejemplo, en Costa Rica, hasta el año pasado, se introdujo un inciso en el Código Penal que habla de los delitos de odio, ¿verdad? Nosotros no tenemos en este momento forma de sacar datos del sistema penal de cuántos, digamos, lesiones culposas o de cuántos homicidios pudieron haber sido originados en la orientación sexual o la identidad de género de una persona, porque eso no es un dato que se pregunta hasta este momento, ¿verdad? Entonces, quería hablarte de este contexto porque igual, por ejemplo, con la aprobación de la opinión consultiva 24, también es una fuente de información que es muy valiosa porque la opinión consultiva 24 da los mismos derechos a las personas de la comunidad LGBT, por ejemplo, para contraer matrimonio, ¿verdad? En las mismas condiciones de lo que históricamente había sido un matrimonio entre personas heterosexuales. Entonces, para este plan piloto, justamente el grupo que hemos venido trabajando en esta tarea, identificamos adicionalmente que este piloto lo íbamos a hacer en la sección de denuncias del OIJ, ¿verdad? Que ahí acuden muchísimas personas, que lo íbamos a hacer en el Tribunal de Familia, justamente un poco para empezar a identificar, ¿verdad? Cuántas personas de la comunidad LGBT o que tienen asuntos que dirimir en la materia de familia puede hacerlo, y en violencia doméstica en el juzgado de Cartago, ¿verdad? Entonces, este plan piloto lo vamos a iniciar allí. Como usted bien decía, una de nuestras preocupaciones y también del órgano que nos autorizó a poder avanzar en este tema era cómo se pregunta, precisamente porque, como le decía al principio, el prejuicio y estereotipo todavía están muy vigentes en el personal judicial y probablemente en personal de muchas instituciones. Entonces, también es una materia que a la gente le da digamos, resistencia a preguntar. Entonces, no solamente tenemos que saber... Y resistencia a responder. Sí, no, por supuesto, claro. Pero si usted le preguntan mal, además de todo, ¿verdad? Puede generar también una reacción adversa, ¿verdad? Que no es lo que quisiéramos. Entonces, es obligatorio dentro de este proceso que a nosotras se nos aprobó y el que definimos, que se establezca todo un mecanismo de coordinación, de sensibilización, de capacitación para las personas que van a participar en este plan piloto, digamos, las personas funcionarias judiciales, de tal suerte que puedan familiarizarse no solamente con la forma en cómo yo pregunto, sino incluso con los conceptos mismos, ¿verdad? Porque son conceptos a veces complejos, son formas de entrar a preguntar cosas usted que son de su fuero, digamos, más íntimo, ¿verdad? Y entonces también definitivamente, bueno, y un elemento muy importante de este plan piloto es que también el dato es
de respuesta voluntaria, ¿verdad? No es un dato que usted pueda, que sea obligante, ni ahora en el piloto ni después, ¿verdad? Es una de las condiciones que también se nos dejó muy claras al grupo. No solo los cuidados que hay que tener para esas preguntas, sino también la obligación que tenemos como institución, que de toda suerte es un procedimiento que siempre hay que hacer, pero creo que con esta población y para estas preguntas hay que acentuar esos cuidados, ¿verdad? De cómo se forma el personal para que pregunte, y como le decía, y cómo le queda claro también a la persona usuaria de que no está obligada a responder esa pregunta, porque tenemos que explicarles también por qué estamos preguntando lo que preguntamos. Para tener claro entonces el panorama, ustedes, ¿cuándo es que estarían empezando ya con esta parte piloto? A principios del próximo año, ya entre finales de este año, principios del próximo año, estaría iniciando este plan piloto. Ahorita estamos pues en fase de diseño de todo este proceso de capacitación y sensibilización al personal judicial. Usted, o sea, entonces en este momento están en proceso de capacitación, digamos, al personal. Ya eso ya está en proceso. Ok. ¿Y en cuántos lugares es que se va a hacer la prueba piloto? Pero ya don Yacine los mencionó, pero... Se lo repito. Sí. En el Tribunal de Familia, que está aquí en San José, en la oficina de denuncias que tiene el OIJ aquí en el primer piso del edificio del OIJ, en San José Centro también, y en el juzgado de violencia doméstica de Cartago. Ok. ¿Y cómo funcionaría este proceso? Digamos, yo llego entonces a uno de estos lugares a hacer un proceso, a hacer una queja, a hacer una denuncia. ¿Cómo funcionaría esa parte? Digamos, ¿en qué momento es que yo llego? O sea, yo llego y en qué momento me piden estos datos. Sí, muy bien. Por ejemplo, cuando uno va y se apersona a la oficina y es atendido o atendida por la persona funcionaria tiene pues la obligación, y dentro de sus diferentes formularios y de la guía que tiene, bueno, para atender a la persona usuaria, una serie de preguntas, que son esa serie de preguntas, bueno, es de datos personales. A esas preguntas de datos personales, en este momento se le están añadiendo 3 preguntas. La batería de 3 son 3 preguntas específicas, como decía doña Cinia. De acuerdo con la ley de protección de datos, lo primero es un dato sensible, por tanto, es un dato que tiene que ser voluntario y tiene que haber consentimiento, ¿verdad? Para poder solicitar y también por entregarlo. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el consentimiento informado y la voluntariedad de brindar los datos. En caso de que la persona esté de acuerdo en brindar los datos, entonces se le despliegan las otras 2 preguntas, que es, bueno, ¿le gustaría a usted referirse o, bueno, de acuerdo con el tema de, por ejemplo, de identidad de género, con cuál de estas opciones usted se identifica mejor? De acuerdo con el tema de orientación sexual, con cuál de estas opciones usted actualmente se identifica mejor, y ahí estaríamos listos. Son 3 preguntas muy sencillas que se están añadiendo a toda esta parte a nivel de datos generales, pero que bueno, que sin duda alguna han sido preguntas y categorías que han sido todo un reto, tanto a nivel tecnológico como a nivel de trabajo colaborativo, de definición conceptual y también mucho más allá. ¿Cuántas opciones de respuesta tiene cada una de estas? Bueno, son 3 preguntas, pero esencialmente, digamos, del tema son 2, ¿verdad? La primera es como facultativa para poder realizar las otras 2. Entonces, de las 2 que son identidad y orientación, ¿cuántas opciones tenemos de identidad y cuántas de orientación? Y me imagino que eso fue una discusión larga, ¿verdad? En el proceso. Claro, sí, efectivamente. Ha sido pues toda un tema, ¿verdad? Que no, es un tema muy dinámico, un tema que pues no se agota y que al mismo tiempo, digamos, conforme va pasando el tiempo, pues va cambiando y las mismas conceptos y definiciones van cambiando. Entonces, al inicio, pues teníamos una idea de cómo hacerlo dentro del grupo de trabajo. Después, cuando salimos a co-crear con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, habían otras ideas y otros conceptos, ¿verdad? Entonces,
haciendo ese estira y encoge y también qué es lo técnicamente más adecuado, pero que también se puede implementar acá y que podemos explicar a las personas usuarias, pues llegamos a una propuesta, digamos, general de variables que no pasan de, si más no me equivoco, de 5 variables o de 6 variables por cada una de las preguntas, es decir, 6 identidades y 6 orientaciones, si más no me equivoco. Por acá tengo el dato concreto, y además se le suma la opción de que usted puede indicar otro y decir cuál otro, digamos, o con cuál otra identidad o con cuál otro abierto, digamos, sí, ok. Ajá, se siente identificado. Pero al final, esto pues también se hace por un tema de datos, de política pública, de evidencia y de todo, pero no es el único tema importante acá. Hay un tema de fondo muy importante que es la representación y el que yo como persona me sienta identificado o identificada cuando voy a una institución y pues me preguntan, y que no solamente pues me pregunten por mi sexo biológico o sexo asignado al nacer, ¿verdad? Sino cómo yo me siento identificado, identificada con las opciones y máxime, bueno, que no podíamos poner todas las opciones y todas las diferentes orientaciones e identidades que en este momento, sí, digamos... Sea como sea, hay que darle un límite a la pregunta porque también se necesita una cierta eficiencia en el proceso del dato y demás. Es parte de las complejidades. Y doña Cinia, bueno, Jefferson nos mencionaba que la idea es que la prueba piloto, ya propiamente la recolección de datos, si no me equivoco, empiece como para inicios del próximo año. ¿Tienen un periodo preestablecido para cuánto tiempo van a estar con este proceso piloto? Y también, ¿tienen alguna proyección, digamos, de cuántas personas visitan? No sé, si ¿cuántas personas visitan al mes este tipo de lugares? ¿Una proyección del tipo, de la cantidad de respuestas que esperan obtener? ¿Algo por el estilo? Pues creo que la proyección no la hemos hecho, ¿verdad? Si mal no recuerdo, Jefferson. Pero, ¿cuál era la primera parte de la pregunta? No, este proceso de piloto, que ¿cuánto íbamos a durar? Sí, habíamos pensado... inicios de enero, ¿verdad? Es como la idea, sí, más o menos. Habíamos pensado como unos 15 días tener el proyecto funcionando. También igual todo, aunque lo tenemos más o menos estructurado, digamos, definido todo el proceso de paso a paso, pero también dependemos mucho, ¿verdad?, de las posibilidades que los distintos despachos nos ofrezcan. Previo a elegir estos lugares, lo que hicimos fue como una conversación previa con las personas juzgadoras que están a cargo de sus juzgados, valga la redundancia, y con la persona del OIJ, pues que también tienen que avalar, digamos, que estas cosas se pongan en funcionamiento, porque además, por ejemplo, la sección de denuncias del OIJ tiene un horario de 24/7, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que definir en cuál de todos los horarios lo vamos a hacer, ¿verdad? O si se va a tomar una muestra de cada uno de los tiempos de horario que existan. En el Tribunal de Familia probablemente será donde menos personas usuarias directas llegan, porque el Tribunal de Familia es un lugar de apelación, digamos, donde llegan casos, ¿verdad?, que ya como la última escalada. Y en los juzgados de violencia doméstica, en general los juzgados pues tienen una afluencia importante de personas que vienen a solicitar medidas de protección. El dato concreto del juzgado de Cartago no lo tenemos, pero efectivamente es una pista, digamos, que tenemos que tener pensando en cuál puede ser la cantidad posible de personas que vayan a responder en ese periodo. En el grupo lo hemos discutido y no queríamos hacerlo tampoco muy largo porque realmente es compleja esta institución, ¿verdad? Como para llevar adelante muchísimas veces esas cosas, y también depende de las posibilidades que nos ofrezcan las jefaturas de esas oficinas para sacar, digamos, al personal y ofrecer la capacitación que ineludiblemente tenemos que dar, ¿verdad? Porque es no solo la capacitación en el instrumento, digamos, en cómo se pregunta y qué pregunta, y que aunque, como usted bien dice, la pregunta, digamos, de sexo, incluso el que aparece en la cédula, es incluso más sencillo para nosotras, porque en este otro escenario que le había mencionado de las otras características que se preguntaban, muchas veces lo que se hace es que se digita la cédula de identidad, y con la cédula de identidad nosotros tenemos un convenio con el Tribunal Supremo de Elecciones y, digamos, jala algunos datos, ¿verdad?, de los que están allí consignados de esas personas. Entonces, en ese escenario y en ese momento donde a las personas se les puede preguntar estas otras variables de identidad de género y orientación sexual,
Pero definitivamente, como le digo, no solo se trata de formar a la gente con relación al manejo de la pregunta, sino también con relación a las características, necesidades y derechos humanos de estas poblaciones, ¿verdad? Porque también, por lo menos el grupo está convencido de la necesidad también de ir haciendo un cambio cultural a partir de esta sensibilización, digamos, y de esta humanización, podríamos decir, del servicio, porque como yo le decía anteriormente, con la población de la comunidad LGBTIQ+, estamos absolutamente seguras y seguros en el grupo de que hay más resistencias, más prejuicios y más estereotipos y más miedos probablemente de nuestro personal que con relación a si usted está frente a una persona con discapacidad o una persona indígena o adulta mayor, en donde tenga que preguntarle de cuál etnia es usted, ¿verdad? O con cuál se identifica. Eso no te mueve, digamos, las mismas cosas que puede mover la pregunta sobre orientación sexual e identidad de género. Entonces, como le decía, el proceso de formación, sensibilización, capacitación, también tenemos que ajustarlo a las posibilidades que nos ofrezcan, ¿verdad?, las distintas oficinas en razón también del servicio que ellas están prestando. Sí, no, definitivamente es muy complejo y es muy valioso porque en realidad, y digamos, nosotros desde PROSIC que también buscamos generar datos, porque es muy valioso lo que ustedes están haciendo en esta parte de generación de datos, porque, por ejemplo, nosotros en PROSIC tenemos presupuesto muy ajustado y mucho del trabajo que hacemos muchas veces es a partir de datos de otras entidades o instituciones. Yo, por ejemplo, yo en lo personal trabajo mucho, por ejemplo, con datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC. Pero yo no creé los datos, yo simplemente los estoy agarrando, les estoy dando, los estoy masticando, estoy llegando a ciertas y estoy generando información importante, pero eran los datos y es demasiado importante que haya gente que genere datos, porque se necesita eso pues para poder generar política pública. Y digamos, eso que ustedes mencionaban, por ejemplo, no saben, el Poder Judicial actualmente está a oscuras en estos temas. Y a partir de estos datos que ustedes piensan generar, se va a generar una luz para poder generar política pública dentro de la institución, ¿verdad? Les iba a preguntar, ¿para qué es importante? Pero me estoy adelantando yo a responderlo. No, pero básicamente es eso, ¿verdad? Es esa necesidad de datos, porque solo con datos se puede generar política pública que de verdad sea eficiente, ¿verdad? Si no, sin datos, generar política pública es como tirar un dardo a oscuras. Claro, completamente. Y bueno, en una sociedad y en una administración pública como la que tenemos, en donde cada vez más los problemas van siendo más y más y más complejos y las poblaciones a las que atendemos tienen diferentes requerimientos y necesidades, el tema de que contemos con los datos para la toma de decisiones a nivel institucional es muy importante. Pero no solamente eso, porque bueno, nosotros trabajamos con el tema acá a nivel de apertura de datos y sabemos también el valor y el potencial que tienen los datos, por ejemplo, para hacer movilización a nivel ciudadano, para que en diferentes centros de investigación o en otras instituciones puedan, digamos, hacer investigación y producir conocimiento que al fin y al cabo, pues, es conocimiento que coadyuva a resolver problemas o a entender situaciones o fenómenos sociales. Y en este sentido, bueno, el tema de la generación de datos de las poblaciones LGBTIQ+, con todas las precisiones que hay que tener, porque estamos en cuenta y sabemos pues que son datos sensibles, datos que a nivel de tratamiento, de acuerdo tanto con la ley como con el reglamento que nosotros tenemos a nivel interno, tienen que ser total y completamente despersonalizados, anonimizados, el tratamiento tiene que ser especial y bueno, todas las cuestiones a nivel también de seguridad de la información que existen, pero bueno, esta información no solamente nos ayuda a nosotros, sino que esperamos que también pues, sea de importancia para generar política pública a nivel nacional. Y como te decía ahora, no solamente el tema del análisis de datos por el análisis de datos como tal, sino también el generar espacios seguros para las personas usuarias, generar espacios desde una perspectiva de innovación y desde una perspectiva centrada en las personas usuarias, ¿verdad? Es muy importante para nosotros y nosotras por acá. Y es por eso, bueno, que también esta iniciativa, pues de alguna u otra forma,
va a ayudar a que las personas cuando lleguen a una instancia judicial, que pues sabemos que no es bonito, y cuando venimos acá a poner un trámite o a solicitar un trámite judicial, generalmente es porque hay algún problema y queremos resolverlo, pero queremos también sentirnos bien cuando nos atienden. Queremos sentirnos representados, representadas, que si nos van a preguntar esto, bueno, que se haga de una buena forma y que pues que podamos generar también ese otro enfoque, que es un enfoque también que va desde la parte de los derechos humanos, de la sensibilidad social y de una institución, digamos, sensible y empática hacia las personas usuarias. Aparte, pues, de todo el tema, ¿verdad?, tan importante y crucial acá, que es el tema de los datos. Definitivamente no podemos tener datos abiertos y mucho menos política basada en evidencia, política pública basada en evidencia, si no existe el insumo para poder hacer esa política pública. Y acá no lo hemos hecho tan bien a nivel país en este tema. Sí, hay una tarea pendiente. Ahora, para tener claro entonces la perspectiva como en este futuro, los planes tal vez a corto o mediano plazo con este proyecto, como ustedes me mencionaban, en estos 3 lugares, más o menos a inicios de año probablemente, por un lapso de 15 días se estarían recolectando estos datos. Ok, pasa, se hace la prueba de los 15 días. ¿Qué sigue después de eso en el corto plazo y en el mediano plazo dentro de este proyecto, doña Silvia? Bueno, yo creo que en el corto plazo o en el mediano plazo lo que sigue es primero hacer un análisis de cómo funcionó el piloto, ¿verdad? Porque eso nos dará algunos insumos, o por lo menos esa es la visión con la que nosotras dentro del grupo estamos pensando de la importancia del piloto, ¿verdad? Que nos dé algunos insumos de cómo funcionó eso, ¿verdad? Si hay que hacer qué tipo de ajustes o hacia dónde hay que direccionar o fortalecer más la formación hacia el personal judicial. Y obviamente casi que una vez resuelta esa parte y haciendo los ajustes necesarios, pues lo que seguiría es ya incluir, digamos, esas variables dentro de los sistemas de gestión, de tal manera de que ya no solamente sean las oficinas piloto donde se hizo, sino que quede todavía creo que no hemos definido completamente si se va a hacer a la vez en todos los sistemas y en todas las materias, ¿verdad? Porque también hemos estado identificando que hay ciertas materias que pueden ser, digamos, de las más relevantes, sin negar que haya población usuaria de la comunidad LGBTI, desde contencioso administrativo hasta agrario y etcétera. Lo cierto es que sí hemos discutido mucho en nuestro grupo que hay ciertas materias que pueden ser mucho más importantes, que fue precisamente incluso las que tomamos para este piloto, ¿verdad? En materia de familia, en materia penal, por los asuntos que yo le decía de que no existe dato en este país, por ejemplo, de lesiones culposas o homicidios o de ese tipo de delitos gravosos que pudiesen estar relacionados con la orientación sexual y la identidad de género de una persona. Entonces, sin duda alguna, pues una vez que superemos los resultados del piloto, pues vendrá esa otra parte ya de la instalación, digamos, plenamente de las variables en el sistema de gestión, y obviamente también es un reto mayor porque también ese proceso micro, digamos, que pudiéramos haber hecho con el personal de las oficinas donde piloteamos, tiene que hacerse con el personal de todo el Poder Judicial, ¿verdad? Y el Poder Judicial somos 13,000 y tantas de personas en una gran cantidad de circuitos judiciales, ¿verdad? Entonces también la institución tiene un inmenso reto, digamos, con esta información, que estamos, claro que sí, muy, muy felices en el grupo de poder avanzar. Sabemos que a nivel de la institucionalidad pública, por lo menos el Poder Judicial está, digamos, avanzando mucho con relación a otras instituciones nacionales respecto a esta materia, pero también sabemos que es como los primeros pasos, ¿verdad? Porque también ciertamente no vamos a tener datos como para divulgar a muy corto plazo. Yo me imagino que pasarán 2 años o 3 antes de que podamos, ¿verdad?, hacer una lectura como más amplia, por lo menos de la información que se ha sacado, pero sin duda alguna es algo a lo que hay que empezar a hacer, o sea, que definitivamente hay que hacerlo, porque no solamente por esto que Jefferson estaba mencionando, ¿verdad?, de la necesidad de ir configurando con mayor claridad quiénes son las personas usuarias de los servicios judiciales, sino también porque hay una obligación que el Estado asumió hace muchísimos años cuando suscribió convenciones de derechos humanos, ¿verdad? Y nos hemos ido quedando, y además en este tema en particular o con estas poblaciones en particular, como le decía, también consideramos que tenemos un doble reto, ¿verdad? Porque no se trata solamente de recoger el dato por el dato, sino que a la vez tenemos que ir deconstruyendo una cultura
que está llena de prejuicios y estereotipos hacia esta población, ¿verdad? Y también tener el cuidado, por ejemplo, en este proceso formativo y de sensibilización, que vamos a ver, el que la persona usuaria informe del dato no se constituya tampoco un elemento que vaya, o sea, que le discrimine, ¿verdad? Porque también eso puede suceder, ¿verdad? Estamos, y en este escenario donde estamos también a nivel nacional del tema de la objeción de conciencia, ¿verdad? Que las personas funcionarias públicas podemos objetar de conciencia con relación a una persona de la comunidad LGBT o cualquier otra, pues digamos el tema que a nosotros nos interesa es también poner el dato, digamos que alguien conozca el dato, también puede darle a la persona la razón para decirle, bueno, yo este servicio no lo presto. Lo que sí es cierto es que la institución, indistintamente de que un funcionario o funcionaria del Poder Judicial o de cualquier institución pública objete conciencia con relación a, digamos, no quiero casar a esta pareja del mismo sexo, ¿verdad? Porque yo no creo en esto, mi religión me lo impide. La institución estableció un mecanismo que obliga, obviamente, a darle el servicio que la persona vino a demandar. O sea, no es que no se le va a prestar el servicio, sino que está obligada a toda institución pública y sin duda alguna el Poder Judicial a responder al derecho, ¿verdad?, sobre el que la persona vino a solicitar algún servicio al Poder Judicial, pero también la Sala Constitucional validó como un derecho también de la persona funcionaria a hacer objeción de conciencia en este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como le digo, yo creo que es un reto a largo plazo también, ¿verdad? No solamente este inicio de este proyecto, sino todo lo que significa y lo que representa, pero creo que el grupo tenemos una gran expectativa de que esto también vaya a generar frutos a mediano plazo. Sí, qué lástima eso de la objeción de conciencia, deberían de tener derecho a renunciar y ya, pero bueno, en fin, tal vez para pasar a una última pregunta importante, si alguien tiene alguna consulta, ya para ir cerrando, si alguien tuviera alguna consulta sobre este tema, para cualquiera de los dos en realidad que guste responderme, ¿dónde puede llamar, dónde puede solicitar información? Doña Cilia, no sé si usted quiere referirse primero a la Secretaría. No, pueden llamarte a vos sin ningún problema. Bueno, muy bien. Bueno, pueden llamar a cualquiera de los dos. Sí, en realidad se pueden comunicar con la subcomisión en la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial o pueden llamar a CONAMAG. En este caso, el número de CONAMAG, ya se los tengo por acá porque siempre lo doy mal y ese es el problema que tengo, que es el 2295-3322, el 2295-3322, que es el número de la oficina, o pueden escribir al correo conamag@judicial.go.cr. Básicamente esos son las vías de comunicación, ¿verdad?, que tenemos en este momento, por si alguien tiene alguna duda o quisiera comentar algo o expresarnos algún tipo de información, pues puede hacerlo a través de esos medios. Perfecto. No, muchísimas gracias. De verdad que el tema es muy interesante. Me encantaría ya cuando pasen estos procesos y ya tengan algunos datos, sería muy interesante conocerlos y eventualmente tal vez volverlos a tener por acá o encontrar algún espacio para ayudar a dar proyección a esto, porque sí, como les decía, me parece muy relevante que se generen este tipo de datos. De verdad es de mucho valor. Pero tengo aquí un par de comentarios. Sí, aquí está, nada más esto, el número de teléfono 2295-3322 de CONAMAG o el correo electrónico conamag@poder-judicial.go.cr. Igualmente, bueno, muchas gracias. También muchas gracias a las personas que nos escucharon el día de hoy en vivo. Recordarles que este programa lo realizamos en vivo y lo transmitimos en nuestra página de Facebook del PROSIC, de la UCR, PROSIC UCR, y posterior a esto también lo subimos en nuestro canal de YouTube, tanto a nuestro canal de YouTube, como a Spotify en podcasts de la Universidad de Costa Rica. Nos vemos la próxima con otro Café Digital y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.